pero esa es una característica muy latinoamericana y
muy mexicana, sobre todo en desigualdad, y no solo tiene que ver con la periodismo en internet. Porque no tengo ninguna evidencia con respecto a eso. En los últimos 5 años estuve estudiando solamente a la periódica. Si les sumamos los otros 2 años en los últimos 7 años a la periódica, y no tengo ninguna evidencia de que me lleve a pensar que la prensa escrita en papel vaya a desaparecer. Lo que sí creo, por los datos que tenemos, es que se está transformando, que necesariamente se va a transformar diferentes a internet, y que muchos periódicos no solo cerraron, sino que van a cerrar por la convergencia de crisis que hay en torno a ellos. En México hay una crisis de lectura. Se lee muy poco, se lee libros, pero no de lectores, como dijo alguna vez el ex rector de la UNAM, de la juventud. Hace aproximadamente 20 años que la tirada de los periódicos impresos se mantiene casi intacta, cayó un poco, de más de 1 millón a 800.000, 824.000 aproximadamente, pero no se han generado lectores en papel. Eso es un problema serio, pero tampoco México tiene una caída tan espectacular como la que tienen, por ejemplo, los periódicos en Europa o los periódicos en Estados Unidos o Canadá. Entonces yo te diría que más bien el periódico impreso se va a transformar, así como se están transformando todos los medios en general, y posiblemente tenga que recurrir a hacer valer la única ventaja comparativa que en este momento tiene sobre internet y sobre los otros medios, que es la calidad de la información y sobre todo la calidad explicativa. Nunca más el periódico impreso va a ser el de la primicia, porque no puede ganar internet, no puede ganar la radio y no le puede ganar a la televisión, pero sí puede contar mejor la historia, contextualizar mejor la historia y explicar mejor la historia, darnos ese valor que los otros medios no tienen aún. Entonces yo creo que no va a desaparecer el periódico, pero posiblemente se vaya haciendo un medio más especializado, es decir, para muchos mercados ya no va a ser el periódico la gran fuente de información, pero sí seguramente va a ser la fuente más especializada. Son varios. El primero tiene que ver con transformar su práctica y aprender a utilizar herramientas interactivas, digitales, como nunca lo había hecho. Es decir, aprender a usar más bien computadores, a usar las plataformas de internet, las redes sociales, los sistemas de archivo, etcétera, para tratar de hacer un periodismo enfocado hacia lo digital. El segundo, al utilizar estas herramientas, tratar de que no afecte la calidad de su objetivo último, que siempre es informar a la gente con pertinencia, veracidad, objetividad, entre comillas, en el sentido de tratar de ser lo más verosímiles posibles, porque precisamente el hecho de informar por internet y de utilizar herramientas está cambiando las prácticas y a veces hace que perdamos esa noción. Un ejemplo clásico, cuando se publica una información no contrastada, porque el otro periódico publicó, y porque si nosotros no publicamos nos vamos a quedar obsoletos y el otro día tiene la primicia, y se repiten esas noticias y después de un tiempo se dan cuenta de que todo cayeron porque todo era falso. Lo último que recuerdo así fue el supuesto virus que afectó a todas las cuentas de WhatsApp, que todo el mundo publicó eso y después se dieron cuenta de que no era cierto. Pero como era tan rápido y la tecnología no hace eso, entonces se perdió el norte de la práctica periodística y muchas veces se prefiere informar con rapidez. Cuando hacemos eso, estamos, digamos que, dañando al oficio. Un tercero, y para mí quizás fundamental en este caso, sería ver cómo nuestras prácticas periodísticas hacen que hagamos un periodismo cada vez más de servicio y para la gente, y no un periodismo basado en el fetiche tecnológico. El fetiche tecnológico quiere decir, no sé cómo utilizar las herramientas, pero como todo el mundo las usa, yo también
temas no son como se me ocurren. Y eso hace que pierda como noción de la información. Y te digo, ese es un problema de fondo y muy serio, porque el periodista de hoy está fascinado por la técnica, está enamorado de la ley de lo técnico, pero se olvida de la profundidad de su trabajo. Entonces tenemos periodistas que saben grabar, editar, subir un podcast, un video, viralizar un video o viralizar una información, utilizar Facebook, utilizar Twitter, pero como todo es una técnica, pienso que solamente que la herramienta es el mensaje, fallan en los contenidos, porque estamos perdiendo, digamos, esa capacidad de lo que dice el sociólogo Obama, de ser exégetas de los tiempos, o sea, intérpretes. Y te lo traduzco así, a ver, cuando dice Obama, yo creo que ese es otro de los grandes retos, a reencontrar la identidad del periodista como un intérprete de los tiempos que usa las herramientas para comunicar, pero que no es la herramienta, el periodista no es la herramienta. Para mí un periodista no es ni Twitter, ni Facebook, el que graba, edita, el que sale a cuadro, el que sale en la tele, ni siquiera el que sabe hablar. Es el que tiene conocimiento, el que puede investigar bien, y después de eso te cuenta la historia. Claro, para la historia sí ya utilizamos todas las herramientas, ¿no? Pero en el sánscrito hay una palabra que se escribe G-N-A, y significa conocer y narrar. Nadie puede narrar aquello que uno, lo que pasa muchas veces cuando dominamos la técnica, que hablamos de lo que no sabemos, pero como lo viralizamos y como somos, qué sé yo, tendencia en Twitter, creemos que sabemos más y no lo está haciendo. Con más herramientas, yo creo que va a seguir creciendo eso, va a seguir cambiando las audiencias. Algo que hay que entender es que estamos en un proceso de transformación y transición. Transformación, que es pasar de una cosa a otra, es decir, del periódico impreso en papel al periódico en internet. Y transición son como pequeños cambios o pequeñas revoluciones que se van dando para transformar algo. Entonces, el periodismo en internet, que todavía reciente en México, se inicia en el 95 y recién en 2000 empieza a haber ediciones propias. Pero los periodos de 5 años te permiten experimentar. De aquí a 5 años, yo creo que de aquí a 15 o 20, no sabemos todavía en qué va a acabar el proceso. Podemos ir diciendo hacia dónde van los pequeños cambios. Y por ahí va a haber, se van a seguir fragmentando las audiencias, porque así como se dividieron en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en Instagram, en YouTube, en Google Plus y antes cuando había, qué sé yo, Hi-Fi, MySpace o otras fotos. Entonces van a seguir apareciendo posiblemente plataformas, redes y opciones, y eso va a llevar a que la audiencia se siga fragmentando, se siga cerrando. Para tratar de seguir a eso, los periódicos también van a hacer algo parecido, pero van a necesitar especializarse. Entonces yo creo que en los 5 años va a haber más gente especializada en redes sociales, especializada en periodismo multimedia, especializada en videos, en fotos, para tratar de seguir. Y seguramente vamos a continuar este proceso en el que la prensa se está agotando ese modelo, y el otro modelo va a ir emergiendo, que es el modelo del periodismo digital. Pero todavía es muy difícil saber cómo. No hay modelo de negocios, hay experimentos. Entonces yo creo que va a seguir siendo una fase de experimentación, y cuando decimos experimentación ya no se puede categorizar ni generalizar, porque cada medio experimenta a su manera. Con darte 2 ejemplos, el Informador cambió su sistema de redacción para tratar de que sus periodistas informen primero en redes sociales, es decir, en Facebook, en Twitter, luego que envíen una nota para nota de internet, luego que envíen la nota completa para internet, y luego que envíen la nota para el periódico impreso. Cambió toda su redacción, tratando de experimentar eso. Ya abandonó el experimento hace un par de meses, pero duró como 3 años con este experimento. Milenio, digamos aquí Milenio Jalisco, ese experimento con el Informador, decide experimentar con la radio
y sacan Milenio Radio y Milenio TV. Entonces el periodista iba a reportear para conseguir la nota impresa y de paso grababa audio para que sea Milenio Radio. Y de paso trataba de conseguir imágenes para que sea Milenio Alimentos, no tiene nada que ver entre su lugar está haciendo otra cosa. Entonces todo lo que está buscando una alternativa, estrategias tal vez. Cómo llegar a las audiencias, a los lectores, y dos, cómo hacer negocio de eso. Y en ambos casos están experimentando. Lo más difícil es encontrar rentabilidad, es decir, que todo el periodismo digital genera dinero. No, y todos los periódicos impresos son los que siguen manteniendo los digitales. Ahí está todavía la siempre digo que de lugares en mi vida donde me sentía a gusto y donde me trataron muy bien, el FUSUR. Es decir, con los estudiantes de periodismo, yo realmente un respeto muy grande a toda la gente que está tratando de formarse profesionalmente en un campo que es muy complicado, muy cuestionado y que a veces hasta nos invita a perder el romanticismo como es el periodismo que atraviesa una situación crítica. Entonces, no, mi respeto total a toda la gente que trata de formarse y mi deseo de que se acerquen también a la CNA, que vayan a ver qué estamos haciendo los experimentos y las cosas raras que hacemos, tratar de formar un periodismo de mayor calidad. No, realmente profundo respeto, profunda admiración y sobre todo una sensación de estar en casa cada vez que yo me soy, que es realmente algo fascinante, algo que uno como maestro siente que ha hecho algo bien cuando la gente a uno lo respeta tanto. Claro, toda la vida yo creo que hay experimentos, materias, maestros y gente que les podría ayudar mucho a tener una visión diferente. Una visión diferente en el sentido de que cuando uno se forma en otro lugar de conocimientos, algo le va a quedar del otro. Esto es algo que yo aprendí como periodista cuando empecé a viajar. Lo ocurre en México. Yo los mexicanos aprendo todos los días. No hay un solo día en el que yo deje de aprender, y es porque son de una cultura diferente, porque crecieron en un contexto diferente y porque aprendieron cosas diferentes a las que yo sabía cuando vivía en Paraguay. Entonces también hice un centro universitario diferente a la misma universidad, que sea de la misma red, que sea de la misma carrera, y ahí se van a conocer maestros que van a enseñar otras cosas, otras formas de trabajar, otras lógicas, y otros estudiantes compartir conocimientos. Estudiantes que en el caso de la ciencia son extraordinariamente diversos. Tenemos estudiantes desde Chiapas, Yucatán, Zacatecas, una gran cantidad de experiencias. A estudiar eso siempre enriquece, a los lugares enriquece mucho. Yo creo que lo principal de estos casi 3 años que tengo la coordinación es que yo pueda estadísticamente decir que desde que yo llegué hasta ahora los he visto los muchachos cada vez más vinculados a la económica. Tanto que los periódicos me escriben mucho, me hablan mucho para pedirme permisos, porque los estudiantes de la ciudad que salieron y fueron a trabajar funcionaron muy bien. Y hoy tenemos preferencia en los medios a expectativas de carrera. Y eso es finalmente importante. Si yo estoy en un evento como por ejemplo el taller de American Express, la conferencia que dio la mía, cuando yo llego y veo a los reporteros, resulta que la mitad de alumnos de la cita
Claro, también tiene su contrapartida, ¿no? Es decir, si el resultado fuera malo, pues uno tendría que preguntarse qué fue aquello que yo terminó tratando. Pero en mi caso yo sí siento mucha satisfacción cuando veo a mis egresados, cuando lo veo en la tele, cuando lo veo en la radio, y sobre todo cuando lo veo en la esencia del periodismo. Para comunicadores comprometidos, intransables, románticos, con esa visión toda romántica de querer cambiar al mundo escribiendo una historia, y sobre todo cuando se identifican con el periodismo. Que yo me dice antes, durante y después de mi estudio como periodista. Al principio, pues, me gustaba el periodismo porque me gustaba escribir, me gustaba comunicar, pero tenía una visión muy romántica del periodismo. Luego, cuando yo me hice estudiante de periodismo, fui muy crítico, muy crítico con mi universidad. Cuestioné mucho la forma en la que estaban enseñando periodismo, porque pensaba que no era suficiente. Y luego en el ejercicio profesional me medí contra la realidad y empecé a ver que además de esa visión romántica de escribir una historia, había gente corrupta, había presiones, había amenazas, había un salario muy malo, había, qué sé yo, gente que buscaba aprovecharse de uno, gente que trataba de censurar, de callar, o que llamaba directamente a tu periódico de tu cabeza a decir, no, corran a este porque hizo un calle. Y después de todo ese proceso yo me puse a pensar, realmente, ¿por qué estudié periodismo? Hacia atrás, ¿no? Y que sí, siempre me gustó escribir, siempre me gustó la literatura. Y descubrí que en el fondo lo que a mí me gustaba era leer y escribir. Era algo básico. Fascinaba por la literatura, tengo tantos libros. Y escribo también desde prácticamente siempre. Pero en el mercado laboral, al ver la función de un estudiante de letras, me parece aquí ya me parece el camino natural, estudiar la letra, yo no quiero terminar con un mercado laboral restringido, con un mercado laboral que viene para ver, en el que a los sub terminan solamente dando clases y tienen muchos problemas para conseguir empleo. Entonces decía yo, no quiero un mercado laboral tan pequeño. Entonces mejor terminé estudiando algo parecido, que es periodismo, donde me permite leer, escribir, contar historias. Yo creo que ese fue el origen del por qué me incliné a estudiar periodismo. Pero me gusta estar aquí. Está aquí en la academia. Al analizar el periodismo digital, hay que analizar los momentos. Cada vez que pensamos en el periodismo, hay que pensar en los momentos. No es lo mismo un proceso que apenas se inicia a un proceso que está a medias o que está en maduración, que un proceso ya cerrado. Es decir, que cuando empezó la radio a nivel mundial, pues realmente no sabíamos en qué iba a acabar este proyecto de la radio. Ahora sí ya lo sabemos, empezó no sabíamos. Lo mismo con la televisión. Cuando aparece la televisión, lo primero que se pensó es que iba a acabar con la prensa escrita, en papel, impresa en papel. ¿Quién va a querer leer un periódico si ahora se lo puede ver en vivo y directo? Y también iba a acabar con la radio. ¿Quién va a querer escuchar a alguien si no puede ver y escuchar todo? Como si estuviera cara a cara. Pero eso no pasó. Cuando empezó la tele, la gente sí creía que eso iba a pasar. Pero con el paso del tiempo, lo que nos pasa es que no solo no pasó, sino que los medios coexistieron entre ellos y se reforzaron entre ellos. A tal punto que ver una nota en la televisión equivalía a voy a comprar el periódico mañana porque ahí seguramente me van a leer mejor. Ya una nota en radio decía, al rato voy a ver la tele, la noticia de la tele, porque yo quiero ver lo que pasó. Entonces, pero eso lo podemos decir ahora, que ya vimos el proceso a largo plazo. En el caso del periodismo digital, sabemos cómo empezó la aventura, cómo se está experimentando la aventura, pero no sabemos cómo va a acabar. Yo creo que de aquí a muchos años, por lo menos unos 30, 40,
comercial